No pierdas tiempo. A continuación, don Pablo Garriz, director de Emergencias de Ibiza y Formentera, presidente de ASELF, Asociación de Lucha contra el Fuego. Ya lo hemos tenido en varias ocasiones y no vamos a perder más el tiempo. Le dejamos que empiece ya. 20 minutos. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Hola. Colgamos. ¿20 minutos, ¿no? Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Esta es la primera vez que lo uso, ¿eh? Me siento, como decía uno por ahí, me siento muy Madonna. Bueno, buenas tardes a todos. En primero, agradeceros, lo tengo que hacer, ¿eh? Esta es la tercera ocasión que se me invita a estas jornadas y desde luego es un halago, ¿eh? Por el foro y por los amigos, por las dos cosas. En esta ponencia o en esta charlita que os voy a dar, un día comentando que determinados aspectos que podíamos comentar, pues al final le hemos puesto un título un poco como decía el compañero de Málaga, que dice todo y no dice nada, y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Por tanto, voy a tratar de hacer que esto, que son los conceptos operacionales o los principios básicos operacionales de la Dirección de Emergencias, hacerlos reales y cercanos a lo que es nuestro trabajo y nuestra cotidianidad, y entenderlos como lo que son, herramientas básicas que nos ayudan y nos facilitan tanto en la dirección de las operaciones, como en la gestión de los recursos, como en la prestación de un mejor servicio. Bueno, como ya me han presentado, no me presento más, gracias. Dos ideas fundamentales en las que me gustaría que girara esta charlita. Por un lado, la dirección de emergencias, que va a ser, por lo que pase, prácticamente puntillas, y en segundo lugar, por los principios operacionales. Empezamos con la dirección de emergencias. Sabéis que bueno, pues es todo proceso administrativo orientado a una determinada resolución de un incidente en concreto, aplicando una serie de recursos, mediante la aplicación también de una serie de criterios y prioridades a efectos de su aplicación en la emergencia, ¿vale? Ya sabéis lo que supone, pasamos rápido. Luego entramos en el concepto de emergencia. Este quizá es bastante más controvertido por una serie de cuestiones, porque el legislador estatal y los legisladores autonómicos, cada uno ha entendido una cosa distinta de lo que es la emergencia. De hecho, al final podemos llegar a la conclusión que tenemos 4 situaciones con respecto a la definición de una emergencia, que sería una emergencia ordinaria, las emergencias complejas, las emergencias a gran escala y la emergencia extraordinaria. Y ahora bien, los que tenemos que aplicar la normativa de planificación, los que sufrimos la normativa de planificación y los que aplicamos al final la gestión de esos recursos de manera específica a la emergencia en concreto, nos encontramos que, muy bien, señor legislador, defíname usted cuál es la diferencia entre una emergencia ordinaria y una emergencia extraordinaria. Defíname usted taxativamente y a efectos de campo cuál es la diferencia entre una emergencia compleja y una emergencia a gran escala. Todo esto conlleva un estudio muy interesante que sabéis que todos los que estamos en esto de las emergencias pues nos obliga a hacer reflexiones permanentes, porque en muchas ocasiones en atención a estas ambigüedades o estas situaciones que ha creado la propia normativa o el propio legislador, nos vemos asumiendo unas responsabilidades que a lo mejor nos tocan o a lo mejor no. Visto lo cual, a la hora de hacer la dirección de emergencias, perdóname que voy un poco acelerado y tengo ya que arremangarme hasta las mangas, ¿eh? Cuando estamos hablando de la dirección de emergencias, hay 4 elementos fundamentales que tenemos que tener por mano y que tenemos que manejar con mucha soltura. En primer lugar es el marco normativo y competencial de los diferentes involucrados. En segundo, los recursos disponibles y la pertenencia de esos recursos. Y por último, los aspectos más operativos, que son las prioridades, las necesidades y los criterios técnicos que debemos aplicar. Principal problema que nos encontramos en esto, que tal y como está en la normativa y en la propia planificación, la máxima dirección de las emergencias recae
en niveles políticos. Por tanto, podemos tener suerte de que nuestro político sea un hombre, una mujer o una persona que viene del ámbito de la emergencia y por tanto reúne todos estos elementos que le capacitan y le habilitan para poder llevar de manera ejecutiva y efectiva la dirección de una emergencia, o podemos encontrarnos a un político, bueno, pues que a lo mejor viene de paso o se encuentra aquí por casualidad. Por tanto, esto es otro elemento que a efectos operacionales nos complica la labor de todos los que estamos aguas hacia abajo. Los elementos del proceso, como vosotros bien sabéis y conocedores todos los que os dedicáis a esto, empieza desde una manera interna por la propia estructura organizacional, las normas, reglas y procedimientos, los sistemas de apoyo a las tomas de decisiones, los medios materiales como los que contamos, los recursos tecnológicos y al final lo que constituye y es la esencia de las organizaciones, que es precisamente el capital humano. Por tanto, en la dirección de las emergencias, al final, el factor humano o el capital humano con el que contamos es un elemento trascendental que nos obliga a, fundamentalmente, liderar personas. Por eso a mí me gusta decir que en la dirección de emergencias se gestionan recursos y se lideran personas. Cada uno en nuestro ámbito, cuando tenemos que contar con un equipo y sacar el máximo rendimiento de un equipo, al final no queda nada más que desarrollar, entrenar y mejorar nuestras capacidades directivas o nuestras capacidades fundamentalmente de liderazgo. Aparte de estos elementos internos del proceso, tenemos los elementos que nos condicionan en la dirección de emergencias desde el punto de vista externo, como son las limitaciones con la información, todos los imponderables e imprevistos que nos podemos encontrar, el propio marco normativo y las disfunciones que esto genera, la propia presión social, la gestión de la información, la gestión de las relaciones externas e internas, las propias limitaciones de tiempo con las que contamos, ya que las emergencias o las situaciones de emergencia, los incidentes, no son estáticos en el tiempo, tienen la mala costumbre de progresar y normalmente de progresar mal, y por tanto esto nos obliga a trabajar con unos niveles de incertidumbre elevadísimos. Todo esto, al final, nos obliga a que la estructura que montemos para la resolución de una emergencia, y no digo ya solo la estructura que se monta ad hoc para una emergencia concreta, sino estoy hablando de todo el sistema de respuesta. Es decir, el sistema de respuesta obliga a tener en cuenta multitud de factores con una gran complejidad, que esto nos obliga a que nosotros compartimentemos. ¿Qué estamos compartimentando? Pues al final la información, estamos compartimentando las funciones, estamos compartimentando la responsabilidad, las propias operaciones y, por supuesto, aspectos muchos más operativos que nos sonarán a todos, como es el entorno. Es decir, ¿por qué zonificamos una emergencia? Porque al final nos ayuda a separar los diferentes elementos que afectan al problema y, por tanto, facilitar también la resolución del problema. Primera conclusión, pues al final la dirección de emergencia supone la gestión y el control de todos aquellos procesos vinculados entre sí, permitiendo el planeamiento, no estoy diciendo la planificación, estoy diciendo el planeamiento y la conducción de las propias operaciones. Probablemente estos dos términos no son mucho más ajenos en el ámbito civil. En el ámbito militar, ya que tenemos aquí dos compañeros de la UME, probablemente les suene muchísimo más cercano. Por tanto, la gestión de emergencias al final la dirección de emergencias al final, si la dejamos en una entelequia, no sirve absolutamente para nada y solamente nos sirve para que teóricos que no conocen la emergencia, pues al final se dediquen a hacer estudios o en su caso normas. Por tanto, la dirección de la emergencia tiene su máxima expresión en la solución de la emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final todas las organizaciones en el ámbito de las emergencias trabajen con una serie de principios operacionales. Claro, los principios operacionales, dichos así y siguiendo además con el correcto razonamiento que me hacía el compañero esta mañana, pues evidentemente no quieren decir nada. Por tanto, permitidme que introduzca qué se entiende a efectos de esta ponencia y qué se entiende a efectos de la dirección de la emergencia por principio y operacional. Principio no es ni más ni menos que el desarrollo de un razonamiento o estudio científico que nos va a permitir generar una serie de máximas, ideas o normas que rigen tanto el comportamiento como la conducta de aquellos que tienen que comportarse. Y por su parte, operacional, efectivamente es relativo a las operaciones. Operaciones, por definición, conjunto de acciones, procesos y recursos organizados para la consecución de un objetivo. Dicho esto, tanto la parte de los principios como la parte operacional, o en su unión los principios operacionales, quedan cojos
si nosotros no desarrollamos otro elemento que viene del ámbito, quizá nos suena más del ámbito militar, pero que al final se utiliza en todos los ámbitos en los que tiene que haber un cierto acervo, un cierto background a la hora de aplicar y de tomar decisiones, como es el elemento doctrinal. ¿Qué es el elemento doctrinal? ¿Qué es la doctrina? Y la doctrina entendida en el sentido de doctrina práctica, no es una doctrina moral, sino estamos hablando de una doctrina que rige los comportamientos o ayuda a los procesos de toma de decisiones. Por tanto, la dirección de operaciones o los principios operacionales que rigen la dirección de operaciones deben apoyarse en los elementos doctrinales, que son el conjunto de principios aprobados oficialmente o admitidos de manera general que permiten un nivel de consistencia y coherencia en las actuaciones de las organizaciones y de sus individuos. Todos los que llevamos unos cuantos años en esto de las emergencias, siempre hemos oído lo mismo. No, es que todas las emergencias son distintas. No, es que claro, una emergencia se puede resolver de 1000 maneras distintas, efectivamente. Una emergencia se puede resolver de 1000 maneras distintas. De estas 1000 maneras hay unas que son buenas, otras que son malas y otras que son regulares. Por tanto, si nosotros aplicamos criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, no todas las soluciones que se puedan aportar en una emergencia son correctas, adecuadas e idóneas y, por tanto, si las aplicamos, no estaremos haciendo correctamente nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, si nosotros como colectivo somos capaces de generar ese conocimiento, esas lecciones aprendidas, como decía antes, ese acervo, y además compartirlo, lo que estamos garantizando entre todos es que tengamos una serie de elementos que nos permitan ayudar en el progreso de la comprensión de las propias operaciones y de el ofrecimiento a la sociedad de soluciones que son mejores a los mismos problemas. Por tanto, la doctrina es un elemento que en el ámbito civil no lo tenemos desarrollado. La doctrina podría ser perfectamente el resultado de aquellas buenas prácticas que nosotros en nuestro día a día somos capaces de sacar. La doctrina sería todos aquellos elementos que en un momento determinado nos permiten mejorar en nuestra manera de trabajar y, por tanto, en un ofrecimiento sistemático al resto del colectivo para que ellos también aprovechen esas experiencias. Básicamente, la doctrina tiene una utilidad y una funcionalidad básica, ya que facilita que los distintos elementos de una organización orienten sus actos en apoyo a los objetivos del conjunto, guía y alinea los pensamientos, actos y decisiones de aquellos que tienen la responsabilidad de la ejecución, agiliza y da soporte en los procesos de toma de decisiones y ofrece criterios en el uso y la combinación correcta de los recursos a la hora de su utilización. Como vemos, la doctrina, que muchas veces parece una entelequia de carácter estratégico y que queda muy alejada, como veis en esta última premisa, está claro que esto es un elemento puramente táctico. Es decir, nosotros en la resolución de los incidentes lo que tenemos es al final que combinar recursos con necesidades, con momentos temporales concretos y al final buscamos un resultado específico. Por tanto, estos criterios en la utilización y en el uso no son meras opiniones, sino son elementos que nos permiten de manera contrastada garantizar una serie de actos que están, en cierto modo, normalizados y normativizados a efectos técnicos. Como conclusión en este segundo aspecto, es cierto que todas las emergencias son distintas, como yo os decía al principio, pero también es cierto que existe una serie de elementos comunes que permiten desarrollar criterios, metodologías y soluciones validadas y contrastadas. Si nosotros miramos alrededor y salimos fuera de nuestros servicios, nos damos cuenta que el nivel de desestructuración que sufre el sistema de protección civil o de gestión de emergencias a nivel del territorio del Estado, pues es bastante variopinto. Por tanto, el esfuerzo y el reto que tenemos todos como colectivo es precisamente intentar buscar la normalización y los puntos de unión y los puntos comunes de trabajo que nos permitan a todos no tener que estar inventando la rueda permanentemente, como ya veremos. Pero claro, yo he introducido el concepto de los principios operacionales. ¿De dónde salen los principios operacionales? Bueno, pues leía el otro día un artículo que la primera batalla de la humanidad está datada de hace más de 14.000 años y desgraciadamente llevamos 14.000 años guerreando. Por tanto, la organización de las operaciones, que en muchos aspectos tiene mucho que ver con lo que hacemos en la gestión de emergencias, pues al final viene de la experiencia en el entorno militar y bélico. También es cierto que desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el entorno militar y bélico, ha aprovechado tanto
el conocimiento académico y científico como el entorno empresarial y la experiencia que había en las organizaciones para implementar y mejorar esas capacidades de combate o esas capacidades en el desarrollo de las operaciones. Por tanto, ahora nos encontramos que en estos últimos años todas las técnicas estas avanzadas de management, coaching y etcétera, etcétera, pues al final todas lo único que hacen es cambiarle el envoltorio, pero en el fondo todas venden lo mismo. Es decir, nos encontramos con un entorno nos encontramos con aspectos del entorno militar, con aspectos del entorno académico y científico y con aspectos del entorno empresarial y de las organizaciones que retroalimentan también otros ámbitos sociales, como es el caso de la protección civil o de la gestión de las emergencias. Por tanto, muchos de esos elementos que son comunes a efectos de metodología y de gestión en estos ámbitos son de aplicación directa en los procesos de gestión de emergencias y, de manera genérica, el concepto de protección civil. Hay que entender una cuestión, porque a veces se pierde de vista cuando hablamos de la protección civil o últimamente de la gestión de emergencias, se pierde de vista cuál es la historia y cuál es la evolución del sector en el que estamos. Probablemente nosotros no estuvimos involucrados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, venimos de una guerra civil y por tanto hay una serie de conceptos que los hemos tenido que coger prácticamente de manera artificial de lo que se estaba haciendo en el resto de los países aliados, entendidos aliados, aquellos países occidentales que estaban alineados con la Organización Atlántica del Tratado, del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Por tanto, durante la Primera Guerra Mundial se desarrolla el concepto de seguridad pasiva, que es un concepto puramente militar, en el que se busca evitar la agresión por parte del enemigo en la zona de retaguardia. Por dos motivos fundamentales: para mantener alta la moral y, en segundo lugar, para garantizar el abastecimiento y el soporte a las operaciones en la línea de frente. En el segundo caso, evolucionamos después de la Segunda Guerra Mundial al concepto de defensa civil, que es un concepto mixto, donde los países desarrollados, que además viven con la tensión de la amenaza nuclear, pues se dan cuenta que las mismas estructuras que se montan en caso de una guerra son las mismas estructuras que se montan y que son útiles en caso de una gran catástrofe. Y por último, se desarrolla desde una vertiente puramente civil en inicio el concepto actual que desarrollamos ahora mismo la mayoría de los países, que es el concepto de protección civil. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final tenemos tres ámbitos en el que compartimos una serie de elementos que nos permiten la gestión conjunta, como es el ámbito de las Fuerzas Armadas, el ámbito de la policía y el ámbito de la protección civil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final muchos elementos de la gestión que estamos utilizando vienen de alguno de estos ámbitos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final, en muchos aspectos, y cuando he hablado de la protección civil no estoy hablando solamente del bombero con la manguera, estoy hablando de todo aquel elemento que tiene una aplicación directa en la protección de la población o en la resolución de las emergencias. Por tanto, en su sentido más amplio, introduzco aquí también los servicios de emergencias sanitarias, los voluntarios de protección civil, los voluntarios de la DIA, Cruz Roja, etcétera, etcétera. En primer lugar, ¿por qué hablamos de principios operacionales que son compartidos y que además nos permiten un trabajo conjunto y común? En primer lugar, porque en la mayoría de los casos somos organizaciones jerarquizadas. En segundo lugar, las actividades operativas y de soporte están íntimamente vinculadas y por lo tanto no hay operación sino hay logística, o por lo menos no hay una operación mantenida en el tiempo si no hay una logística adecuada. Se gestiona y se trabaja con riesgos y amenazas en situaciones y en entornos hostiles de peligro y daño efectivo. Nos encontramos que somos servicios que prestamos asistencia permanentemente las 24 horas a la sociedad y estamos al lado del que sufre la situación de emergencia. El factor humano, como ya os decía al principio, es un elemento fundamental, por tanto todos aquellos elementos que ayudan en la gestión de personal ayudan también en la gestión de la emergencia. De ahí, y además es una de las conclusiones un poco de esta charla y el motivo de hacer esta reflexión, de compartir esta reflexión, es que tan importante es entrenar las técnicas como tan importante es entrenar a la organización en la aplicación de todos los elementos que al final posibilitan las técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se hace mucho hincapié en formar al elemento más bajo en cuanto a operación, pero no se hace el mismo esfuerzo en formar a los niveles intermedios de la estructura. Sí que es cierto que por otros motivos y por otras circunstancias, los niveles superiores de las estructuras pueden encontrar formaciones especializadas, pero que al final, como ese elemento intermedio no se le forma como toca y además no se le forma de manera alineada en todo el conjunto, pues nos encontramos una base que en unos casos entiende unas cosas, encontramos
una dirección que hace unos planteamientos estratégicos que en muchos casos son puramente teóricos y que están muy alejados de las necesidades y de los sentimientos de esa base, y nos encontramos con unos mandos intermedios que en la mayoría de los casos lo que sufren es un cierto desamparo. Por tanto, el factor humano y la gestión de personal no es solamente los aspectos relacionados a la nómina y a los horarios, sino son aspectos que van mucho más allá y con mucha más trascendencia de aquellos elementos puramente que podríamos encontrar en cualquier otra organización. Y por último, liderazgo, motivación, vinculación y compromiso, vocación de servicio, espíritu de sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, al final estamos hablando, hemos enmarcado la dirección de emergencias, lo que supone a estos efectos la gestión de operaciones. La gestión de operaciones necesita de una serie de pilares fundamentales que son la gestión, una serie de principios operacionales y de unos elementos doctrinales, y al final todos me diréis, muy bien, ¿y estas recetas mágicas dónde están? Bueno, pues esas recetas mágicas ¿dónde están? Pues fundamentalmente, y las voy a pasar muy rápido, y las paso muy rápido con el compromiso de ponerme a vuestra disposición por si queréis ahondar en alguna de ellas. En primer lugar, hay todo un cuerpo doctrinal para la gestión de operaciones, incluso la gestión de operaciones de emergencias, desarrollada y además suscrita por España, que es la SOTAN, los referenciales doctrinales o los referenciales operacionales que saca la propia OTAN a través de las STANAC. Naciones Unidas para la gestión de las grandes catástrofes tiene una serie de guías de campo específicamente que establecen cómo tienen que ser conducidas las operaciones, y no estamos hablando de que son principios que solo sirven para las grandes emergencias, porque es evidente que si uno pretende que el sistema de emergencias solo se ponga en marcha en aquellas situaciones que son de gran emergencia, lógicamente el sistema es muy probable que no funcione, y de hecho no funciona. Por tanto, todas aquellas guías que está desarrollando Naciones a través de la UNDAC, del INSARAD o de la OCHA son herramientas que sirven efectivamente y exclusivamente para el campo, y por tanto fuente de aprendizaje para todos nosotros, y con solvencia suficiente como para que nosotros podamos sacar elementos a aprovechar en nuestros ámbitos. Después tenemos la Unión Europea. La Unión Europea está siguiendo los criterios, o la Comisión Europea está siguiendo los criterios específicos dictados por la ONU en materia de gestión de emergencias, y esto es ahora el sistema, el MIC, el Mecanismo Europeo de Información y Comunicación y Coordinación de Emergencias, que desde que se firmó el último tratado de la Unión, la Comisión Europea tiene el mandato de desarrollar, que es una especie de protección civil para los países de la Unión Europea, y estos países aportan una serie de recursos y una serie de mecanismos que se ponen en marcha cuando lo solicita algún otro de los países miembros. El caso más utilizado ahora mismo en la Unión Europea es el caso de los medios aéreos cuando hay grandes incendios forestales. Y de hecho, cuando dicen, se han mandado no sé cuántos aviones Canadair de España a Francia, o se han mandado a Grecia, que ha sido la última operación. Bueno, pues estos medios se activan mediante los sistemas de módulos de la Unión Europea. Luego, para el ámbito de las emergencias aeronáuticas, tenemos la propia OACI, que establece criterios claros de tipo operacional. Ahora tenemos también la ISO, que os sonará por todo el tema de gestión de calidad. Pues al final estamos hablando de gestión, estamos hablando de procesos, pues aprovechemos toda esa experiencia, toda esa doctrina y saquemos una norma ISO. Y esto es lo que se hizo en noviembre a través de la ISO, que es la Asociación Internacional de Estandarización. Por último, y como referentes a nivel internacional, porque han sido pioneros, tenemos a la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos, que ha desarrollado el NIMS, que es el National Incident Management System, que es la evolución del famoso ICS que todos habréis oído. Bueno, pues el ICS es un sistema simplemente de apoyo a la organización, y se han dado cuenta que esto no es suficiente. Por eso han desarrollado y han evolucionado del concepto command, de mando, al concepto de management, de gestión. Tenemos las normas de la NFPA americana, de la National Fire Protection Association, como sabéis, y un elemento de referencia a nivel internacional, y sobre todo a nivel europeo, es el método de razonamiento táctico desarrollado por Francia en la ENSOS, que es la Escuela Nacional Superior de Oficiales de Bomberos, de Zapadores y Bomberos, de Francia. Ya estoy... Vale. Entonces, como elementos de referencia, ni agua. Bueno,
Como elementos de referencia veis que hay un cuerpo doctrinal de carácter técnico, de carácter científico, que nos permite beber de todas esas fuentes que al final nos implementan y nos ayudan a mejorar nuestra gestión. Pero claro, hablamos de principios operacionales básicos y estos tienen al final que agruparse en 4 grandes grupos, que son, en primer lugar, los que tienen que ver con el diseño de la organización. En segundo, con los elementos de funcionamiento básicos, que son, en sentido estricto, los principios operacionales. Las herramientas de gestión y, por último, la determinación y normalización de los procesos críticos. Esto es, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tratar de implementar en nuestros sistemas y, además, esto tiene que funcionar desde la primera dotación que sale hasta la última dotación que sale en el refuerzo del gran incendio o de la gran emergencia, de lo que sea. Porque, al final, no podemos desestructurar los procedimientos en el principio porque vamos a meter otros nuevos cuando tenemos la situación compleja creada. El diseño de la organización, pues al final, en un primer nivel, en todos los niveles, nuestra organización al final tiene que basarse en 2 elementos básicos, que es el elemento de intervención, la fuerza, y el elemento de apoyo y soporte, el apoyo a la fuerza. Y por último, pues el elemento que aglutina y combina esos 2 elementos, que es el elemento directivo. Nosotros estamos saliendo con una bomba y salimos a un incendio de vivienda, pues al final tenemos un mando, tenemos un binomio de ataque y tenemos un binomio de alimentación que nos garantiza el agua a la bomba. Esto es la primera fase. Esto es a la aplicación efectiva de un principio operacional. ¿Qué pasa? Que si con una bomba no es suficiente e incorporamos una segunda bomba, lo que tenemos que estar garantizando es que este primer elemento es complementario al segundo elemento que mandamos. Y así, hasta conseguir tener una estructura que lo que nos permita es la modularidad y la modulación del sistema. Es decir, que podamos expandirnos y contraernos en función de las capacidades necesarias para la resolución de una emergencia. Por último, o de manera determinante, y de hecho era el principio en torno a lo que iba a girar esta ponencia, tenemos los elementos operacionales básicos. Todo el mundo habla de mando, todo el mundo habla de control, todo el mundo habla de comunicación y todo el mundo habla de coordinación. Bueno, pues estos 4 elementos fundamentales, que son los que tendríamos que manejar en todas las estructuras propias que gestionan las emergencias, pues al final nos encontramos que hay gente, que en algunas organizaciones se desarrolla algo en mando, otros en algo en control, otros hablan de temas de comunicación y en definitiva absolutamente todos hablamos de coordinación. Y sin embargo nos encontramos que tenemos un sistema completamente fraccionado, tanto por competencias como territorialmente, y el mayor hándicap que nos encontramos es precisamente de lo que todos hablamos, que es la coordinación. Esto, utilizando estos 4 elementos, que además casi se toman de 2 a 2, es decir, no podemos hablar de mando sin hablar de control, y no podemos hablar de comunicación, y no podemos hablar de coordinación si no hablamos de comunicación. Por estos 4 elementos son los que a nivel táctico mayor desarrollo doctrinal han experimentado. Y de hecho, cuando hablamos de sistemas de mando y control, hablamos de los sistemas, permitidme, si os dais cuenta son 4 Cs, en inglés mando se dice command, por tanto, cuando se habla de sistemas de gestión de incidentes o de gestión de operaciones, estamos hablando de las 4 Cs, coordinación, comunicación, mando y control. Por eso, cuando cojáis libros, en muchos libros o manuales de referencia, veréis que en primer lugar la capacidad, el principio operacional básico que se tiene que garantizar en una intervención es el mando. En segundo lugar, ese mando, cuando es capaz de emitir la orden y dar las instrucciones correspondientes, lo que tiene que hacer es garantizar el control de la ejecución o de la ejecutividad de esa orden que ha dado. Por tanto, en un segundo nivel estamos hablando de control. Cuando hablamos de sistemas exclusivos de mando y control, estamos hablando de sistemas C2. Os digo más que nada para que os suene esta terminología. Después metemos los aspectos de comunicación, que sería el tema, el C3. Los aspectos de comunicación, Debido a los problemas de la propia traslación, de la propia traducción de los términos, el término comunicación doctrinalmente se refiere exclusivamente a todas aquellas infraestructuras y elementos que permiten la transmisión de información. Lo que pasa es que también es cierto que en estos aspectos también hay, en este término también hay otra serie de aspectos como son los códigos o como son incluso las habilidades sociales. De ahí que la función directiva de los mandos en primera instancia sea saber comunicarse. Y por último tenemos el sistema C4, que es cerrar el ciclo, que sería la coordinación. Si cogemos doctrina americana o las últimas doctrinas OTAN,
le añaden lo de la I por lo de la inteligencia. Es decir, no es posible llevar a cabo una operación sin tener información sobre el entorno, sin conocer el terreno, sin conocer todos aquellos aspectos que nos van a afectar en la emergencia. Por tanto, el sistema es completamente consistente y compatible con lo que se está haciendo y además de manera común a todos los servicios de emergencias. Son elementos vertebradores y, termino con estas dos transparencias, sí quería poder introducir... Esto ya es, vamos, boicot total. Bueno, al final, si estamos hablando de mando, control y coordinación, tenemos que tener muy claro, y estas son las herramientas que a veces no se manejan bien, las diferentes herramientas que el sistema nos permite. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de coordinación, el nivel estratégico es el plan, el nivel táctico es el protocolo y el nivel operativo es el procedimiento. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que al final, muchas veces desde nuestros ámbitos, tratamos de resolver problemas que están en ámbitos superiores. Es decir, un procedimiento no puede estar tan al detalle de según qué aspectos de relación de diferentes organismos que nos solucione la pérdida o la falta de protocolos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en cada nivel estamos teniendo que utilizar, es decir, en cada nivel operativo, tenemos que estar utilizando la herramienta que corresponda. A efectos de mando, estamos en 3/4 de lo mismo. En el nivel operativo tenemos que tener en cuenta que el mando se ejerce desde el PMA, desde el puesto de mando avanzado, desde las jefaturas de zona, área o sector, o en los grupos o en los equipos. En el nivel táctico, y específicamente para el nivel táctico, tenemos tanto el PMA como el CECOP, y en el nivel estratégico tenemos la célula de crisis y el CECOPI. Y por último, en los aspectos que tienen que ver con la gestión del control, en el nivel operativo están los mandos eventuales y los mandos intermedios, en el nivel táctico los mandos superiores y los mandos intermedios, y en el nivel estratégico tenemos que tener a las autoridades y a los mandos. Esto es fundamental porque también hay que entender que autoridad y mando son dos conceptos operativa y legalmente completamente diferenciados. Si complementamos el C3 con el C4, que sería la comunicación, pues al final tenemos las habilidades personales, los códigos, las infraestructuras y los sistemas, y además dos aspectos importantes en la gestión de la propia emergencia, que son los sistemas o las necesidades de comunicación y de información internas a la emergencia y los externos a la emergencia. Evidentemente, y sobra decir que los internos a la emergencia es un tema puramente operativo, los aspectos externos a la emergencia al final es donde más probablemente podamos tener injerencia de los niveles políticos, porque haya aspectos que no sean puramente técnicos y sean más de tipo social que necesiten de su atención. Normalización de los procesos críticos. Esto es importantísimo que a nivel operacional lo tengamos completamente resuelto, como son los criterios de movilización y despacho, la organización de la escena, el posicionamiento de medios, emisión de órdenes e instrucciones, las delegaciones y los relevos. Por supuesto también la transferencia del mando. Conclusiones y transfiere el mando, pero 4 conclusiones muy rápidas. No es necesario inventar la rueda, debemos aprovechar y saber integrar los análisis y estudios existentes. Mejorar el desempeño operativo de todos los involucrados en la resolución de una emergencia pasa por desarrollar los aspectos operativos comunes. La base de la gestión de las emergencias extraordinarias está en la forma de trabajar en las emergencias ordinarias. Y el desempeño directivo en todos los niveles debe mantener los mismos elementos de la misma manera para garantizar estructuras y sistemas que sean consistentes, integrados y coherentes. Elena, muchas gracias, porque sé que la estoy quitando tiempos a ti. Y a vosotros, por supuesto. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Primero disculparme con ellos por haberles apretado tanto, que ya parecía aquí el perro bulldog ahí apretando los tobillos, pero se va el tiempo. Aprovechando ya que si no tenéis preguntas, bueno, vamos a cerrar ya estas jornadas. Agradecer a todos vuestra atención, el haber podido asistir con nosotros, indudablemente a todos los ponentes que han venido, que ha demostrado su alto nivel. Y sin más, si tenéis, estamos abiertos a cualquier sugerencia, a planteamiento de temas, a cualquier cosa que nos queréis hacer. Tenéis nuestras direcciones de correo electrónico para ver si podemos intentar mejorar para próximas ediciones. Eskerrik asko denagatik eta Elena, zure txanda.